Mis amados hermanos, soy el hermano Héctor Santibáñez de la Iglesia Cristo Viene de Tlaxcala. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. El tema de hoy es el mundo impactado por Jesús. Les pido que inclinen su rostro para que oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde en que podemos estar reunidos mis hermanos y yo para escudriñar tu palabra nuevamente, para escuchar tu mensaje, Padre, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe para que podamos entender este mensaje que tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a leer Marcos 1, los versículos del 21 al 28. Dice la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como vemos en repetidas ocasiones en este pasaje, habla acerca de admirarse, de asombrarse, de obedecer. Vamos a ver, entrando en materia, el punto número 1 es impactados por su enseñanza. Recalcando nuevamente en los versículos 21, 22 y 27 vemos esto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Una de las pasiones de Jesús es enseñar. Enseñar su palabra, enseñar su doctrina. Dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el versículo 27 dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Jesús enseñaba y hablaba con autoridad. A Jesús ya lo vimos llamando a sus primeros seguidores, a Andrés, a Pedro, a Juan. Y ellos inmediatamente le siguieron, dejando lo que estaban haciendo. Por esa voz de autoridad con que el Señor les llamó, le seguían. Jesús hablaba y enseñaba con autoridad, asombrados porque aún los espíritus inmundos le obedecían. Los inmundos que le reconocieron diciendo: sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Y tú de quién eres? ¿De Jesús o de Satanás? Cuando nos presentamos y enseñamos ante alguien, deben de reconocer inmediatamente de quién somos, de Jesús o del enemigo. Estos comparaban con lo que conocían y comparaban su enseñanza con lo que ellos habían escuchado recientemente, ya sea a los rabinos o a los escribas. Y en este pasaje, en el versículo 22, dice que enseñaba con autoridad, no como los escribas. ¿Cómo enseñarían los escribas? Únicamente repitiendo y diciendo las cosas, pero no con la autoridad de la voz de Dios. Entonces, ellos estaban impactados por su enseñanza, que aún los espíritus inmundos le obedecían. También, punto número 2, estaban impactados por su misión. Leamos los versículos 23 y 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y el 26, y el espíritu inmundo
sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La misión de Jesús al venir a este mundo fue la de salvar y de buscar y de encontrar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido, vino a buscarlo para transformar sus vidas. Y para transformar sus vidas tenía que liberarlos de las garras del enemigo, aquellos a los que él había elegido. Este hombre acudió a la sinagoga buscando la ayuda de Jesús. Y el Señor lo liberó. Obviamente el enemigo se oponía y por eso clamaba a gran voz: ya sabemos quién eres, ¿qué quieres con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? El Señor toma en sus brazos a los pecadores en el momento de su conversión y los libera de sus demonios, ya sea el alcohol, ya sea las drogas, ya sea los hurtos, ya sean los homicidios, ya sean las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos demonios que te tenían atrapados en el momento de tu conversión, Jesús te liberó de ellos. Versículos 24 al 25. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Con esa autoridad que solo Jesús tiene, le ordenó que callara y que se saliera de él. Él te libra, Él te libró y Él te liberará de los demonios que te esclavizan. Él te liberó de aquellos que te esclavizaban, pero te llamó a una nueva vida. Te transformó para que vivieras una nueva vida siguiéndole a Él. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Si los espíritus inmundos le obedecen, ¿qué debemos de hacer nosotros, ya transformados por el poder de Jesucristo? Exactamente, obedecerle, caminar en una vida nueva, en la vida cristiana, caminar tomados de la mano del Señor, obedecerle y seguirle. 3. Impactados por su cuidado. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, de lo que había hecho, de cómo cuidaba, de cómo enseñaba, de cómo transformaba vidas. Nosotros debemos de llamar a Jesús a nuestras vidas. Nosotros debemos de llamar a Jesús a nuestros hogares. Nosotros debemos de llamar a Jesús a nuestras familias. Al despertar, al desayunar, durante la comida, durante la cena y para nuestro descanso. ¿Cómo vamos a llamar a Jesús? ¿Cómo lo vamos a invitar a nuestras vidas cada día? Exactamente, mi hermano, por medio de la oración. Orando y pidiendo que Jesús nos acompañe durante todos los momentos del día, durante todos los momentos de la noche, al despertar, al desayunar, al comer, al cenar y al descansar. También todos los que vieron esto fueron impactados por su capacidad y querían que estuvieran en sus hogares con sus familias, y donde Jesús estaba le llevaban a los enfermos y a los endemoniados para que Él los sanara. Veamos los versículos desde el 29 hasta el 34. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. En agradecimiento, ella le servía. Inmediatamente, no dijo: espérame tantito, me voy a recuperar, todavía me siento débil. No, ella inmediatamente
al sentir que la fiebre se le había quitado, que sus malestares estaban pasando, porque el Señor la había sanado en lo físico, ella, en agradecimiento, le servía. Continuemos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, todos estaban ahí en la puerta, toda la ciudad estaba ahí queriendo ver lo que Jesús estaba haciendo, queriendo ser sanados, queriendo ser liberados de sus demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Curar, sanar el alma, liberarlos de demonios, esto es la capacidad de Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si nosotros pretendemos hacer todo lo que Jesús hizo, no lo vamos a lograr. Solo Él tiene el poder para curar, para sanar el alma y para liberar de demonios. Entonces, a Él es al que le debemos de pedir que lo haga en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos y de los que conocemos. Ponerlos en oración para que Él obre y haga su misión con esa capacidad que solo Él tiene, el poder de Dios. Solo el Señor tiene esa capacidad y a Él debemos clamar para que nos sane y nos libere de nuestros demonios. Que Dios te bendiga, mi hermano.